¿Todos ven la pantalla? ¿Mm? Sí, profe. Sí, profesor. Entonces, acuérdense que les dije que leyeran e investigaran más sobre lo que es él, porque no es que se va a desarrollar aquí, pero cuando ustedes vayan a ver las prácticas de estos temas, o sea, los problemas o las preguntas teóricas que se les vayan a formular, tanto en las prácticas como en el examen, tienen que manejar estos temas, que es el efecto nivelante, el efecto diferenciante de lo que es el disolvente en el cual se lleva a cabo la reacción, y también lo que son los agentes cosolvacantes, porque eso le va a permitir entender en mayor medida lo que es el equilibrio químico, el equilibrio que se da en este tipo de reacciones. Entonces yo les pregunto, claro, en el agua todos estos ácidos, a diferencia del ácido fluorhídrico, son ácidos fuertes. Entonces, en el agua todos se encuentran desprotonados, ¿verdad? O sea, todos ceden su protón al agua, dando una disolución correspondiente a la base conjugada de ese hidrácido, o sea, el ion cloruro, el ion bromuro, el ion yoduro, que acuérdense que son prácticamente, yo les dije, iones inertes, base conjugada, que van a tener una constante de basicidad muy baja, por lo tanto ellos no van a tender, a reaccionar, ¿verdad? Entonces, se dice que hay estos ácidos que son más fuertes que el ácido del agua, que es el ion hidronio, quedan equiparados al nivel de acidez del ion hidronio. Entonces yo les pregunto, ¿cómo ustedes pueden determinar eso desde el punto de vista matemático? De lo que han investigado, ¿eh? ¿Cómo ustedes pueden determinar eso matemáticamente? Jóvenes, sean sinceros, ¿investigaron sí o no? ¿Mm? Sí. ¿Quién dijo sí, Denvers? Mora. Mora. Es que se me parece bastante la hoja de... Mora investigó. Entonces, ¿qué me dice con respecto a cómo usted puede determinar? Acuérdense que esos equilibrios tienen una llamada constante, ¿verdad? Una constante de acidez, que cuando obtenemos el menos logaritmo le llamamos el pK sub A. Entonces, ¿qué usted pudo investigar matemáticamente hablando? O sea, porque nos manejamos es con valores de esas constantes para poder entonces determinar, tenemos en qué situación esos ácidos van a ser nivelados por el disolvente y en qué caso van a ser diferenciados, ¿verdad? Así hágame una generalización en términos de esas comparaciones matemáticas. Bueno, No podemos para empezarlo, el tema porque acuérdense que hay mucho material, ¿verdad? Sí, siga. Sí, para empezar, esto de nivelador y diferenciador depende del sistema de disolvente. Dependiendo de la autoprotólisis que tenga el disolvente, asimismo va a ser el efecto nivelador o el efecto diferenciador. Por ejemplo, en el agua, debido a la autoprotólisis, que es pKW igual a 14, entonces cualquier sustancia que tenga un pK menor a eso va a tender a nivelarse. Mientras que si utilizamos otros disolventes, por ejemplo, disolventes básicos, en los que el equilibrio no estén totalmente... son especies que van a estar en equilibrio, ¿verdad? Con el disolvente. Sí, y ahí entonces van a presentar, ¿qué? Ya no van a presentar esa fortaleza, sino una diferenciación. Claro, van a ser débiles, ¿verdad? Frente a ese disolvente. O sea, podemos entonces diferenciar el nivel de acidez. Muy bien, Mora, tiene 2 puntos adicionales a porque eso es lo que se quiere, que ustedes investiguen. Fíjense que Mora ya pasó este curso, pero él está avanzando
en una dirección correcta y está estudiando más y más, porque eso es lo que se quiere en ustedes, una evolución, ¿verdad? Entonces Ismael Mora tiene hasta el momento 8 puntos acumulados a su nota parcial de TE. Entonces, por eso podemos decir entonces que las sustancias ácidas, un disolvente ácido, ¿qué va a diferenciar y qué va a tender a nivelar? Otra persona que intervenga. Por ejemplo, si yo le hago esa pregunta en el examen, un disolvente ácido, ¿qué va a tender a diferenciar y qué va a tender a nivelar? Profe, los disolventes ácidos tienden a diferenciar los ácidos y a nivelar las bases. Muy bien. Y todo lo contrario ocurre con los disolventes básicos, ¿eh? Tienden a nivelar los ácidos y a diferenciar las bases. Entonces, acuérdense que todo, ¿qué es el punto aquí de referencia? Tabata, ¿cuál es el punto de referencia aquí? Ya lo dijo Mora. Mora habló y que yo los introduje hablando de esa. ¿Cuál es el punto de referencia aquí que ustedes tienen que tomar y que las clases pasadas hemos discutido mucho sobre ello? La constante de equilibrio. La constante de equilibrio, que cuando extraemos del menor logaritmo, eso representa el pKa, ¿verdad? Entonces, claro, todo disolvente tiene una constante de auto, ¿verdad? De autoionización. Entonces, él va a presentar, tenemos especies que van a estar, que representan ese autoequilibrio, esa autoionización. Entonces, esos productos tenemos autoionizados del disolvente van a estar dados por su constante, ¿verdad? Por su constante. El agua, ¿qué constante tiene de esa autoionización? 1 por 10 a la menos 14. Porque es con respecto a ella misma. O sea, si estamos hablando del agua, es agua más agua. Entonces tiene, ¿y cuál es ese valor de esa constante? 1 por 10 a la menos 14. 1 por 10 a la 1,0 por 10 a la menos 14. Cuando extraemos el menos logaritmo nos da 14. 14. Entonces, claro, ese es el pKa del agua, ¿verdad? Perdón, el pK del agua. Ese es el pKa del agua. Si nosotros, y ya vimos que en esa situación, esos tres ácidos, el ácido clorhídrico, el ácido bromhídrico y el ácido yohídrico, se encuentran nivelados al nivel de acidez del ion hidróneo. ¿Por qué? Porque todos esos ácidos presentan cómo va a ser su pK con respecto al pK de la autoprotólisis del agua. ¿Van a ser menores o mayores? Ahí lo tienen en la tabla, los valores, y ya lo dijo Denvers, el valor del pK del agua. El pKw, ¿verdad? De la autoionización del agua, la autoionización. ¿Cuáles son los valores? Usted no ve en la tabla, en la pantalla, donde tenemos esos 4 ácidos y la constante de acidez y los pKa. ¿Lo tiene? ¿Lo ven? Sí, profe. Sí, profesor. Entonces, como son menores, ¿verdad? Menos 7,0, menos 9,0, menos 10. Entonces, al comparar, son menores. Por lo tanto, ellos van a estar nivelados. Entonces, ese efecto nivelador se da en el caso del pKa, es menor al pK del disolvente, que se da en este caso. ¿Cuándo nosotros podemos diferenciar esos tres ácidos? Ya lo dijo Mora, utilizando, tenemos un disolvente, porque nosotros, claro, ahí le hago la pregunta, ¿por qué el agua es el disolvente universal por excelencia y es donde llegamos a cabo? Claro, en química orgánica no. En química orgánica, como los compuestos tienen baja polaridad, se utilizan otros sistemas de disolvente. Pero en química inorgánica el disolvente por excelencia es el agua, ¿verdad?
es el agua porque las sustancias tienen más carácter iónico. Pero ¿por qué el agua? Si yo le hago esa pregunta en el examen, ¿por qué el agua es un disolvente universal por excelencia? Y que también nuestro organismo actúa como un disolvente, donde se llevan a cabo un sinnúmero de reacciones químicas, bioquímicas. Entonces, ¿por qué el agua? Antes de seguir. Por su polaridad y su forma de crear puentes de hidrógeno. Claro, bueno, es importante el puente de hidrógeno, porque ya ustedes saben que debido a eso el agua en estado sólido flota, ¿verdad? Tiene una menor densidad que el agua líquida, y eso es importante en los ecosistemas. En los ecosistemas eso es importante para la vida porque la vida permanece el agua por debajo de eso, los icebergs. ¿Se acuerdan de los icebergs? Que son esas enormes masas de hielo, por debajo de ella existe vida. Entonces eso es una. Pero acá con respecto tenemos como un medio de reacción, ya lo dijo él, por su alta polaridad. O sea, que el agua presenta un momento dipolar alto. ¿Y eso qué favorece? La formación de dipolos. Entonces, esos dipolos van a interaccionar, acuérdense, ya hablamos de la solvatación. Las interacciones estas electrostáticas con las moléculas del medio de reacción, lo que son los reactivos. Entonces, favorece la formación, o sea, acuérdense que en el equilibrio de disolución, o sea, que las sustancias pasen, cuando uno va a hacer, entiendan esto, o sea, físicamente, la disolución es un proceso físico, ¿verdad? Donde no ocurre cambio químico, pero cuando nosotros vamos a hacer una reacción química, o sea, se va a llevar a cabo una transformación química, es necesario muchas veces que los disolventes estén disueltos para que haya una mayor interacción entre ellos. Acuérdense las colisiones que ya hablamos, o sea, las partículas choquen unas con otras y se pueda sobrepasar lo que es la energía de activación, o sea, y se lleva a cabo la reacción y obtengamos los productos. Pero hay otra cosa que ustedes, yo no sé, ustedes han comenzado a leer el capítulo 11 que yo les colgué en el aula virtual. Esta es entonces la permisividad, tenemos del agua en el vacío, la epsilon sub 0. ¿Cómo es esa permisibilidad? ¿Qué favorece esa permisibilidad? O la permitividad también se le llama, en el vacío del agua. Entonces permite que la formación de los iones. Entonces rompe esas interacciones electrostáticas que existen entre los iones del soluto y favorece la formación de los iones. Entonces es otra de las propiedades que presenta el agua. Uno es lo que es la constante dieléctrica, también se le llama así, o la constante dieléctrica que permite la formación de los iones, y otro es su momento dipolar alto, que permite la formación de los dipolos. Entonces acuérdense que las interacciones pueden ser dipolo-dipolo o dipolo-ión. Entonces estábamos con esto del efecto diferenciante y el efecto nivelante, ¿verdad? Pero cuando utilizamos el amoníaco y el ácido acético pueden ser disolventes, pueden ser utilizados como disolvente en una reacción en química inorgánica. Entonces, en el caso del amoníaco, si lo comparamos con el agua, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría en el caso del amoníaco? ¿El amoníaco presenta características más básicas o menos básicas que el agua? Más básicas. Más básicas. Y si presenta características más básicas, ¿qué mide esa basicidad? Acepta protones. Claro, entonces, claro, ahí no habría, tenemos que buscar es una sustancia menos básica, o sea, más ácida, que es en el caso del ácido clorhídrico, o sea, en el amoníaco, entonces un ácido débil, que en este caso sería el ácido fluorhídrico, ¿ya? El ácido fluorhídrico que aparecería como débil en el agua, ¿qué pasaría si lo adicionamos en una disolución de amoníaco? Sería fuerte. Sería fuerte, muy bien. Pero si en el caso utilizamos el ácido clorhídrico, el ácido acético, ¿qué ocurriese?
tienen que manejar estos términos matemáticamente y formalmente, porque se van a hacer un enredo en el examen. Porque ya acuérdense que yo redacto las preguntas, no de que vayan buscando mecánicamente. Ya ustedes saben cómo son los parciales. Entonces, de manera que yo me dé cuenta, yo redactando, acuérdense que mi formación en didáctica es bastante fuerte y yo sé cómo formular la pregunta de manera que yo me dé cuenta si han entendido o no. No es que no es con el objetivo de fracasarlo, sino es para ver si ustedes han aprendido correctamente. Entonces, ¿en qué tenemos que fijarnos? ¿En qué tenemos que fijarnos? Ya les dije qué constante de autoprotólisis, de autoionización presenta el amoníaco. Una constante mayor o menor que en el caso del agua. Mayor. Mayor. Pero en el caso del ácido acético, ¿cómo va a ser esa constante? La recta. Pero... Menor. Menor. Entonces, en el caso del ácido acético, sí podemos diferenciar, por ejemplo, el ácido brohídrico con el ácido yohídrico, apareciendo que el ácido yohídrico es un ácido más fuerte que el ácido brohídrico. Sí podemos diferenciar. Entonces, vayan investigando más sobre el tema, porque es importante que ustedes manejen. No, aquí no podemos darle todo eso, porque nos vamos a pasar toda la mañana en eso. Ya ustedes entonces el fin de semana con el folleto, el capítulo que les envié y otras bibliografías que yo ahí le puse, ustedes vayan investigando, ¿verdad? Vayan investigando y se van tomando apunte y se van aclarando la mente. Entonces vamos a ver ahora lo que es los agentes cosolvatantes. ¿Alguien investigó sobre esos agentes cosolvatantes? ¿Qué son los agentes cosolvatantes? Si yo les pregunto eso en el examen y de un ejemplo en el cual se pone de manifiesto, tenemos esta sustancia. ¿Qué usted contestaría? Un agente cosolvatante es una sustancia que se agregan pequeñas cantidades a un solvente principal para aumentar la solubilidad de sustancias que normalmente no son solubles en el solvente principal. Por ejemplo, ¿cómo van a afectar? Vamos a afectar, usted diría que el agente cosolvatante afecta el equilibrio en el caso de una reacción química de ácido-base. Ahí usted me está hablando de la solubilidad, ¿verdad? Del equilibrio, sí. Porque acuérdense que la solubilidad involucra un equilibrio. Explíqueme ese equilibrio, Mora, de la solubilidad. ¿Y por qué hablamos de disoluciones saturadas, de soluciones sobresaturadas o soluciones insaturadas o no saturadas? Explica un poquito eso para que el resto de la clase se ilustre. El equilibrio de solubilidad, pues al igual que el equilibrio de ácido-base, pues nos habla de las especies, del estado de las especies que existen en el sistema. Por ejemplo, un sólido disuelto estaría en equilibrio su fase sólida con su fase en solución, por ejemplo, sus iones. Entonces, dependiendo de cómo esté inclinado este equilibrio, puede que ese soluto sea más o menos soluble en el medio, de manera que cuando se alcance el punto en el que no se puede solubilizar más, pues el equilibrio se incline hacia la parte del sólido o se incline hacia la parte del soluto disuelto. Sí. Del soluto disuelto, ¿eh? O sea, el equilibrio de solubilidad es un equilibrio del sólido con el sólido, del sólido con respecto al sólido ya disuelto, ¿verdad? Es decir, rodeado ya de las moléculas de disolvente. Entonces, ese es un equilibrio físico. Pero acá hablamos de un equilibrio ácido-base, en la cual ese agente, ya usted dijo, el agente cosolvatante va a interactuar, tenemos con ese soluto, ¿verdad? Con ese soluto de manera que se va a inclinar hacia la solubilidad, ¿verdad?
afectando la solubilidad, haciéndolo más soluble o menos soluble. Acá, si nos vamos al equilibrio ácido-base, ¿qué especie nosotros tenemos cuando tenemos un equilibrio ácido-base? ¿Qué especie tenemos? Tenemos el ácido, ¿verdad? El ácido y la base conjugada del ácido, que sería cuando pierde el protón. ¿No es así? Y tenemos la base y el ácido conjugado. Estas serían las especies. Entonces, ese agente cosolvatante va a interactuar de manera más fuerte con cualquiera de esas 4 especies. O sea, con el ácido, la base conjugada de ese ácido, la base o el ácido conjugado de esa base. De manera más fuerte que lo haría con el disolvente. Y eso lo que hace que afecta este equilibrio, aumentando lo que es la disociación, ya sea del ácido, o sea, o de la base. O sea, favoreciendo es el equilibrio hacia la formación, hacia la derecha. En el caso del ácido fluorhídrico, más agua hacia la formación del ion fluoruro, más el ion hidróneo. Entonces, claro, si lo favorece hacia la derecha, que es donde se están formando iones hidróneos, ¿qué va a ocurrir? El pH va a ir va a ir disminuyendo, ¿verdad? Acuérdense que el pH va a ir disminuyendo por el incremento de la acidez. Entonces yo les menciono, si yo le adiciono, tenemos el trifluoruro de boro a este medio de reacción donde encontramos el ácido fluorhídrico en agua, ¿qué va a ocurrir ahí? La molécula de trifluoruro de boro es un agente cosolvatante. Sí. ¿Mm? Sí, profe. Sí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es un agente cosolvatante. Porque es un ácido de Lewis. Claro, muy bien. El trifluoruro de boro es un ácido de Lewis, tiene orbitales vacíos el boro, ¿ah? El boro puede actuar como un ácido para aceptar ¿qué? Electrones. Para favorecer, vemos, un enlace coordinado del flúor, ¿verdad? O sea que ese ion fluoruro, o sea, él va a interactuar con la base conjugada del ácido. Tenemos claro, haciendo que el equilibrio se desplace hacia dónde. Si está disminuyendo la concentración, si está disminuyendo la concentración del ion fluoruro de la base conjugada del HF, formando, se llama un aducto, ¿verdad? Cuando se forman estas interacciones entre una base de Lewis y un ácido de Lewis, entonces se forma un aducto en donde tanto el ácido de Lewis como la base mantienen su integridad estructural. Entonces, claro, debe haber un acercamiento tal físico que se lleva a cabo esta interacción entre las dos especies, permitiendo la formación del enlace coordinado. Y en su conjunto mantiene la integridad estructural tanto el ácido de Lewis como la base. Entonces, claro, si está disminuyendo ya ustedes lo saben por el principio del Le Chatelier, ¿qué va a ocurrir? El desequilibrio se va a desplazar hacia ese lado, donde está disminuyendo la concentración para contrarrestar, ¿verdad? Ese efecto, esa perturbación, y se va a aumentar, o sea, va a favorecer es la disociación del ácido fluorhídrico, formándose más ion fluoruro, más ion hidróneo que incrementa la acidez. ¿Lo ven? Entonces, así tenemos muchos otros casos que se lo van a encontrar cuando vayan a los problemas, donde la sustancia actúa como un agente consolvatante, que se le dice, se adiciona tal sustancia al medio, entonces eso va a provocar, tenemos que el proceso de disociación, ya sea de la sustancia ácida o de la base, se afecte a ese proceso de disociación y por lo tanto haya un aumento o una disminución del pH, del medio de reacción. Entonces pasemos acá. El carácter básico de los aniones. Ya habíamos hablado, claro, la contrapartida del carácter ácido de los hidrácidos es el carácter básico de los aniones, que serían las bases conjugadas de los hidrácidos. Entonces ya saben que el carácter básico es la tendencia no a donar ya protones, sino a captarlos.
Por ejemplo, ya veíamos cuando hablábamos del efecto diferenciante y el efecto nivelador, que el amoníaco tiene como disolvente una mayor tendencia a captar protones que el agua. Por lo tanto, un ácido que es débil en agua puede ser fuerte cuando se adiciona amoníaco como disolvente. Entonces, por ejemplo, el ion fluoruro es la base conjugada del ácido fluorhídrico. Ya sabemos que el pKa del ácido fluorhídrico es 3,2 y el pKb de la base conjugada, o sea, del ion fluoruro es 11. ¿Eso ustedes creen que es un valor que nos va a decir que esa base es fuerte? No. No, es una base débil, ¿verdad? Inclusive la base presenta un carácter más débil que el ácido. Entonces no es correcto afirmar siempre que la base conjugada, por ejemplo, en el caso, en este caso que el ácido es un ácido débil, no quiere decir que la base vaya a ser fuerte, como en el caso del ácido clorhídrico, no siempre, porque ahí decimos que es un ácido fuerte, ¿no es así? O sea, porque el pKa inclusive es negativo. Entonces, cuando tenemos la base, tenemos conjugada, que es el ion cloruro, no vamos a decir que porque tenemos, ahí es neutro, porque la debilidad es mucho mayor, que es el pKb 21, mucho más grande que 11. Por lo tanto, ya le dije que ese es un ion inerte, ¿verdad? Es un ion prácticamente que no da reacción de hidrólisis con el agua. Lo que le quiero puntualizar aquí, que no quiere decir que el ácido débil, o sea, que el ácido fluorhídrico es un ácido débil, la base va a ser fuerte, sino es débil también, inclusive mucho más débil que el ácido correspondiente. Entonces, ¿cómo varía el carácter básico a bajar en el grupo? ¿Cómo varía? ¿Cómo varía del ion fluoruro hacia abajo, hacia el ion yoduro? Acuérdense que esas serían las bases conjugadas de los hidráxidos. Igual en el caso del grupo 16, ¿verdad? O sea, sería el OH- con respecto al agua. Y así el H2S es el HS- y así. ¿Cuáles serían entonces? ¿Cómo va a ir? ¿Aumentando o disminuyendo hacia abajo? Disminuyendo hacia abajo. Claro, porque tiene el orden inverso, ¿verdad? Ya sabemos que en el grupo 17 hacia abajo la acidez aumenta. Y dijimos que eso está determinado por qué factor. ¿Por qué factor está determinado? La electronegatividad. No es La por la energía del enlace. actividad, es por La energía del enlace. la energía del enlace, o sea, la fuerza del enlace, a medida que yo voy hacia abajo, disminuye esa energía, por lo tanto, la fuerza también disminuye y es más fácil que el ácido yohídrico pierda, tenemos un protón. Entonces, ahí les resalto en rojo si el ion hidrógeno sulfuro es ácido o básico. Entonces, ¿en qué usted? Porque claro, es como una sustancia que puede aceptar protón convirtiéndose en el H2S, o sea, o puede donar un protón para dar el ion sulfuro. Entonces, para determinar, tenemos si es ácido o básico frente a una determinada sustancia, ¿qué yo tengo que hacer? ¿Qué ejercicio? Para determinar si esa sustancia va a comportarse como ácido o básico. Es como lo ocurre con el agua. El agua tiene carácter ácido o básico dependiendo de con qué otra sustancia está, ¿verdad? O sea, frente a qué otra sustancia está en el medio. Acá entonces, ¿qué yo tengo que comparar? ¿Qué comparación yo tengo que hacer aquí? ¿Qué comparación, jóvenes? Con los pK, ¿no es así? Tanto con el pK sub A y el pK sub B de la otra sustancia. Entonces es la que me va a determinar, tenemos, si esa sustancia se va a convertir, va a tener carácter ácido básico dependiendo del valor de su K sub A y de su K sub B
con respecto a la otra sustancia, con la cual acuérdense que todo es relativo, es dependiendo con qué otra sustancia está reaccionando ese ion hidrógeno sulfuro. ¿Les quedó claro? Profe, entonces dependería del solvente. Sí, dependería de la otra sustancia. ¿Frente a qué otra sustancia estamos hablando? Sí, pues sí, sería el disolvente. Acuérdense que entre el disolvente y la sustancia hay una interacción. Ya lo vemos. El agua, porque el agua puede funcionar como un reactivo. Ya lo vemos en las reacciones de hidrólisis. Las reacciones de hidrólisis que representa un equilibrio ácido-base. Entonces, aquí, ¿cómo varía el carácter básico ahí del ion óxido, del ion hidróxido y del agua? ¿Quién me podría hablar un poquito sobre ello? Voy al baño un momentito, jóvenes. Es que estar en aire y yo tomo mucha agua. Vayan pensando en eso y regreso de una vez. ¿Quién me puede decir algo sobre eso? ¿Cómo varía el carácter básico? ¿Cuáles ustedes creen que sería la base más fuerte ahí? El flúor. No, estamos hablando de arriba. ¿Cómo varía el carácter básico entre el ion óxido, el ion hidróxido y el agua? Por ejemplo, cuando nosotros adicionamos, tenemos un óxido, que lo vamos a ver posteriormente, un óxido metálico en agua, ¿qué se forma? El ion metálico y grupo de hidroxilos. Claro, se forma el ion hidróxido. O sea, yo tengo un óxido metálico, ¿verdad? Un óxido metálico, que después vamos a decir que es un óxido básico, y lo adicionamos a agua. Mira que ahí está todo. Entonces, ¿qué pasa con ese óxido? Se transforma en el ion hidróxido. Entonces, ¿qué ha ocurrido ahí? ¿Qué ha ocurrido ahí en agua? Vean las cosas en su conjunto. Acuérdense que la química inorgánica es muy integral. Es muy integral y todo usted lo va integrando en los diferentes para explicar lo que es el fenómeno. Entonces, yo tengo un medio acuoso, ¿verdad? O sea, agua. Tengo agua y en agua yo voy a adicionar una sustancia que puede ser un óxido metálico. Inmediatamente, ¿qué va a ocurrir? Como lo dijo Denver o Mora. Denver, es que tienen bastante el tono de voz parecido. Entonces, ¿qué va a ocurrir, Denver? Ya usted lo puntualizó. Diga. se va a formar grupos de hidróxido. Claro. ¿Y cómo se forma ese ion hidróxido? El óxido del metal va a aceptar un protón. Claro, el óxido va a aceptar un protón, por lo tanto es una base más fuerte, ¿no es así? Que el ion hidróxido. Entonces va a quedar nivelado, es al nivel de acidez, al nivel de basicidad del agua, que va a quedar convertido. O sea, siempre, ¿cuál es la base más fuerte que puede existir en agua? El hidróxido. El ion hidróxido. Es como el ion hidróneo, que el nivel de acidez está nivelado al nivel de acidez del ion hidróxido. O sea, cualquier sustancia más básica
tenemos que el agua va a dar el ion hidróxido, ¿verdad? Y por lo tanto, ahí como tiene que ser su KW, su K sub B. ¿Cómo tiene que ser su K sub B comparado con el K, la K del disolvente? ¿Cómo tiene que ser? Menor. Mayor, menor, ¿para qué sé? Si es menor, se va a nivelar, ¿verdad? ¿No es así? Si es menor, se va a nivelar. Para que haya una diferenciación, tiene que ser mayor el pK, ¿verdad? Acuérdense que ahí es todo lo contrario. Acuérdense que la constante, cuando hablamos en términos de constante, es mayor, o sea, más positivo, mayor. Pero mientras que ese pKb es mayor, quiere decir que el carácter básico es menor. O sea, cuando hablamos de que el carácter básico es mayor al agua, es porque su pKb es negativo, ¿no es así? Para que se lleve a cabo ese efecto nivelador. Entonces, todo lo contrario sería para que haya el efecto diferencial. Entonces, miren lo que está en el recuadro. Dice, comparar el comportamiento en agua. Eso le queda a ustedes de investigación, pero solamente quiero que comparen el primero. Que aquí alguien me explique el primero. Bueno, vamos al segundo. Al segundo caso ya le quedan los dos. Por ejemplo, el comportamiento en agua del cloruro de sodio sólido y el fluoruro de sodio. El que me lo explica bien le voy a dar 5 puntos. ¿Quién se atreve? ¿Cómo es el comportamiento en agua de esas dos sales? Que son sales iónicas, ¿no? ¿Quién se atreve? Vayan pensando. Voy a buscar mi celular que se me quedó en la sala. Esperen. Vayan pensando. ¿Ya pensaron? ¿Ya pensaron? Sí, ¿Quién lo va a explicar? Mora. Mora, explique. Bueno, yo digo que eso es con respecto a lo que hablamos antes sobre los iones inertes y básicos o ácidos. Por ejemplo, si disolvemos cloruro de sodio en el agua, sabemos que el equilibrio pues, no se va a desplazar a la formación de ácidos o bases porque el cloro es una base, pues, el ion cloruro. El ion cloruro. El ion cloruro. Es una base inerte, ¿verdad? Sí. Y tanto, mientras que el ion fluoruro, puede dar la producción de iones hidroxilo porque puede ligeramente inclinar el equilibrio hacia la formación de este. Entonces, ¿cómo sería el pH de esas dos, del medio, el medio, cuando yo tengo el cloruro de sodio más agua y fluoruro de sodio más agua? ¿Cómo sería el pH de los dos medios? Con cloruro de sodio más agua sería neutro. ¿Sería? En cloruro de sodio más agua sería neutro y en fluoruro de sodio más agua sería ligeramente básico. Muy bien, porque hay la producción de ¿qué? De iones hidroxilo. Claro, porque el fluoruro, que es una base, dijimos débil, ¿verdad? Va a reaccionar con el agua en una reacción de hidrólisis. Entonces, claro, se va a formar HF, ¿verdad? Va a aceptar un protón del agua y se va a producir el ion hidróxido. Entonces sería un medio que daría un pH básico, o sea, mayor a 7. Muy bien, tiene 5 puntos. Vamos entonces a seguir.
Entonces, ¿cómo varía el carácter? ¿Cómo varía el carácter básico en un periodo? Por ejemplo, ahí tiene el ion nitruro, el ion óxido y el ion fluoruro. ¿Qué ocurre ahí? Y se pueden existir estos iones en disolución acuosa. Ya dijimos que, por ejemplo, el ion óxido inmediatamente pasa a ser ion hidróxido. ¿No sería, profe, que a medida que nos desplazamos en el periodo es menos básico el ion? Es menos básico. Ajá. Sí, porque la acidez aumenta. Si la acidez aumenta, ya dijimos, por efecto de la electronegatividad. Ahí sí, la electronegatividad Guevara es el factor determinante. Entonces sería menos básico, ¿verdad? O sea que el ion fluoruro tiene menos carácter básico que el ion óxido. Y así sucesivamente. Entonces ahí le hacen una pregunta para que ustedes investiguen. Le dicen si el nitruro de sodio existe en estado sólido y en disolución acuosa. Entonces eso le queda para ustedes investiguen y qué factores tendrían que tomar en cuenta. Entonces ahora pasamos a otro grupo de sustancias ácidas que son los llamados oxoácidos. Alguien que me explique un poquito la estructura. Acuérdense que esto ya ustedes han trabajado las estructuras de Lewis y que son necesarias aquí que ustedes la hagan porque en el examen le va a venir una pregunta sobre esto y van a tener que hacer las estructuras de Lewis. Entonces, alguien que me explique un poco sobre las estructuras de estas sustancias ácidas. Alguien que me explique un poco sobre la estructura. Nadie. Pero si yo lo expliqué ayer. Acuérdense que esto no pueden olvidar. No pueden olvidar. Profe, en los oxoácidos el hidrógeno está enlazado a un oxígeno que está obviamente enlazado al átomo central. Es la estructura que más o menos yo recuerdo. Sí. Bueno, el átomo central por lo general es un metal o un no metal. Un no metal. Pero también puede ser un metal, ¿no es así? Porque yo encuentro, por ejemplo, los cromatos son oxoácidos, el permanganato también. Entonces ahí tienen que tener cuidado, puede ser un metal o un no metal, porque ya habíamos dicho que esos metales con estados de oxidación alto no tienden a existir desnudos, así como el protón, que se coordina una molécula de agua para formar el ion hidrógeno y el oxonio. Por ejemplo, el cromo 6+, tiende a existir como ion cromato o dicromato, dependiendo, o sea, tiende a formar un metalato, ¿verdad? Un polimetalato, o sea, con más de un centro metálico, como es el caso del dicromato, que ya vamos a ver que eso depende del pH. Entonces, para estabilizar ese estado de oxidación alto, que es el 6+, igual ocurre en el caso del permanganato. Entonces, además de ese átomo central, que puede ser un elemento no metálico o un no metal, esos hidrógenos que se van a transferir o a perder provienen de un grupo OH. No, que el hidrógeno no está unido directamente, como en el caso de los hidráxidos. No es así, al elemento en cuestión. No está unido directamente. Ya ustedes van a ver que cuando hagan las estructuras de Lewis de algunos ácidos de fósforo, ese hidrógeno se encuentra unido directamente al fósforo. Y por lo tanto esos hidrógenos pueden ser, pueden transferirse, pueden cederse, perderse. Yo les pregunto. ¿Qué pasa con los hidrógenos de los metilo en química orgánica? ¿Son hidrógenos ácidos? No. Sí, lo que pasa es que en química orgánica, ya se los dije, se van mucho a lo que son, pero nunca explican, así, tienen que usar más la química física. Acuérdense que la química física, en definitiva, es la que nos permite estudiar
o sea, explicar más el proceso, no irnos tanto memorísticamente, mecánicamente a decir esto, sino explicarlo. Entonces, no, ¿por qué? Porque esos metilos no tienen esas propiedades ácidas, como puede ser el hidrógeno de un, por ejemplo, vamos a decir, del ácido metanoico. ¿Cuál es el ácido etanoico, perdón? Que nosotros usamos mucho en química inorgánica. ¿Cuál es el ácido etanoico? Ácido acético. El ácido acético, ¿no es así? El ácido acético y es el hidrógeno, dice el grupo carboxilato, ¿verdad? Que es el que se puede perder. Pero el metilo, el hidrógeno de los metilos, de estos radicales, no se pueden perder. Entonces, lo mismo pasa aquí en química inorgánica. Un hidrógeno enlazado directamente al átomo central no puede ser transferido, no puede donarse, no puede perderse. Tiene que estar unido a un grupo OH. Pero además de eso, dijimos, y que lo vamos a ver aquí cuando comparamos la electronegatividad de ese átomo central con respecto a la del oxígeno, si es mayor o menor, porque aquí es donde vienen los llamados hidroxoácidos. Por ejemplo, el ácido bórico, que lo vamos a ver posteriormente. El ácido bórico es B, entre paréntesis, OH, ¿verdad? Cierro paréntesis 3, pero no es un hidróxido. Él se comporta como ácido. ¿Por qué? El boro presenta una electronegatividad menor que el oxígeno. Entonces, sería, mayor que de 1,7, que sería un ácido, el ácido bórico. Cuando la electronegatividad, por ejemplo, en el caso del sodio, que es una electronegatividad menor de 1,7, entonces es que se comporta como una base. O sea, aquí tenemos que tomar en cuenta la electronegatividad del átomo central. ¿Vemos? Si es sodio, entonces se comporta como una base. Esos hidróxidos unidos al átomo central. Pero si en el caso del boro, que la electronegatividad del boro es mayor, entonces se comporta como una sustancia ácida, a pesar de que tenga esos hidróxidos, porque siempre tendemos a asociar, cuando lleva en la fórmula molecular un OH, a decir que es una sustancia básica, y no. ¿Por qué? Ya lo dijimos en la clase pasada, que los hidroxoácidos no contienen que sí lo tienen los oxiácidos. ¿Qué tienen? El doble enlace. El doble enlace con el oxígeno. Un oxígeno, ¿verdad? Un grupo, un oxo unido a través de un doble enlace al átomo central. Entonces eso es lo que los diferencia. Entonces, ¿qué factores aquí son los que van a determinar la fuerza ácida de los oxoácidos? La electronegatividad y el estado de oxidación, que se ve afectada por el estado de oxidación afecta la electronegatividad. Porque ya dijimos desde los cursos anteriores que cuando un átomo pierde electrones, o sea, se va haciendo cada vez más positiva, ¿qué pasa con su radio? ¿Qué pasa con el radio de un átomo que va perdiendo electrones? ¿Se hace menor o mayor? Se hace más pequeño. Entonces, eso afecta la capacidad. Al hacerse el átomo de un radio menor, eso afecta la capacidad que tiene para atraer la densidad electrónica hacia su núcleo. O sea, aumenta la electronegatividad. Y al aumentar la electronegatividad, ¿cómo puede traducirse aquí en la fuerza ácida de los oxoácidos? ¿Jóvenes? Aumentaría su poder polarizante, o sea, la capacidad de la relación carga-radio. Bueno, claro, o sea, retiraría más densidad electrónica, vamos a decir, por inducción del enlace OH, haciendo más llevadero el proceso de acidez, o sea, que se pierda más fácilmente el hidrógeno del grupo OH. Entonces, eso es lo que yo le estaba hablando. Si comparamos, bueno, no era la comparación buena entre el hidróxido de sodio, el NaOH y el boro, porque tenemos que tener la misma cantidad de OH. Por ejemplo, acá sería con el ácido hipocloroso. O sea, en realidad no le escribimos ClOH, sino HClO. ClO, o sea, el ácido hipocloroso. Ven que aquí la electronegatividad
del cloro es mayor, por lo tanto se comporta como un ácido. Pero si la electronegatividad es menor a esa de referencia que dijimos, de 1,7, en este caso es 0,9 menor, la sustancia es una base, es un hidróxido. Y ya en el caso del aluminio, del hidróxido de aluminio con el ácido bórico, ¿ven? El boro, una electronegatividad mayor a 1,7, se va a convertir como una sustancia ácida. Y en cambio, el aluminio con una electronegatividad menor se comporta como una sustancia básica, ¿verdad? Vemos como una base, o sea que es el hidróxido de aluminio. Entonces, el carácter ácido básico en la tabla periódica de estas especies, miren que así yo lo he colocado, es bueno que, o sea, E, O sub X, H sub Y, ¿verdad? ¿Cómo varía? Varía, aumenta hacia la derecha, donde el carácter ácido aumenta, ¿verdad? O sea, se va haciendo cada vez más ácido a medida que avanzamos hacia la derecha, y lo opuesto ocurre en el periodo, o sea, no lo opuesto, sino a lo largo de un grupo la acidez aumenta hacia arriba. ¿Qué es lo contrario que ocurre? Tenemos en el caso de los hidrácidos. En los hidrácidos aumenta hacia abajo. Entonces vamos a ir explicando eso. Entonces, lo mismo que ocurría en el caso de los hidrácidos, entonces aquí ocurre un proceso. Aquí me faltó colocarle el agua, o sea, el agua, o sea, ese oxoácido en este caso es los oxoácidos del cloro, porque acuérdense que esa O sub X determina el número de iones oxo, ¿verdad? De iones oxo. Entonces va a estar en equilibrio, o sea, va a transferir el hidrógeno, ese oxoácido, al agua, dando el ion hidrógeno más las bases conjugadas. Entonces, mayor carácter ácido, eso quiere decir que el equilibrio esté más desplazado a la derecha. Entonces, si comparamos los oxoácidos del cloro, ¿dónde qué va a ir aumentando, joven? ¿Qué va a ir aumentando? Estado de oxidación. Sí, el estado de oxidación, pero también va a ir aumentando ¿qué? El número de átomos de oxígeno. Claro, el número de átomos de oxígeno, o sea, los números de grupos, ¿verdad? Acuérdense que esos oxígenos pueden estar en forma de OH o en forma de O, forma del ion oxo. Entonces, claro, ahí hay un aumento en el estado de oxidación. Entonces, en el estado de oxidación, ya habíamos dicho que afecta el radio. Entonces, la electronegatividad, ya también habíamos dicho que se ve afectada por ese estado de oxidación. Se aumenta la capacidad para retirar densidad electrónica. Pero también tenemos que hablar de la deslocalización de la carga negativa del anión correspondiente. O sea, cuando él pierde ese hidrógeno, tiene un solo hidrógeno ácido. Todo el hidrógeno en cada uno de esos oxoácidos va a ser ácido. Es decir, se puede perder. Por lo tanto, estaría unido a un grupo OH. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con la deslocalización de la carga negativa cuando se pierde ese anión? ¿Dónde va a estar más favorecida esa deslocalización electrónica? Eso sí lo dan bastante en química orgánica. ¿No es así? O sea, mientras más esté deslocalizada una carga negativa en una estructura, decimos que tiene más estructuras de resonancia. O sea, esa carga resuena más en la estructura y por lo tanto, ¿qué pasa? ¿Se hace más estable o más inestable la especie? Más estable si tiene más. ¿Vieron que ya hay en química, ya se fueron a la química orgánica? Porque la química inorgánica tiene eso, tiene todo lo de la química orgánica. Claro que tiene que darse un curso, tiene más, o sea, todo lo que ustedes ven. O sea, la química inorgánica es muy vasta. Y luego lo vamos a encontrar con la química organometálica, eso es una locura. Tiene todo lo de la química orgánica más la inorgánica. Y esos cursos están más enfocados en los departamentos de química inorgánica que los de química orgánica. Entonces, sería una especie más estable. Entonces, por lo tanto, yo les diría, ¿dónde esa carga negativa estaría mejor deslocalizada?
¿En cuál de esos cuatro ácidos de cloro estaría más deslocalizada esa carga negativa cuando se pierde el protón? No sería donde tenga más dobles enlaces Claro. en el perclorato. En el perclorato, por eso que ese es el ácido más fuerte que se conoce, ese es el ácido perclórico, un ácido muy fuerte. Inclusive cuando uno va a utilizar, tenemos ese ácido en el laboratorio, tiene que usar la cámara. Hay cámaras que no soportan esa acidez. O sea, las cámaras de extracción en química inorgánica tiene que venir con una normativa, tiene que cumplir con una normativa más severa para poder absorber pues estas sustancias que tienen un carácter ácido muy elevado. Es el ácido perclórico. Pero yo les digo, ¿por qué puede ocurrir esa deslocalización de la carga negativa? Por obra y gracia del Espíritu Santo. Explíquelo, Guevara. Yo estaba comparando las estructuras de Lewis y... ¿De Lewis o Luis? De Luis, ajá, de Luis. Y en el caso del ion hipocloroso, nada más se formaba un enlace y quedaba la carga, un electrón de más en el oxígeno, ¿verdad? Entonces, en el caso del perclorato, sí se formaba un doble enlace con cloro. O bueno, yo lo grafiqué de esa forma. Entonces, ustedes tienen que hacer cada vez, o sea, cuando se forman, tenemos dobles enlaces entre el oxígeno y el cloro, ¿verdad? El oxígeno y el cloro. Entonces eso hace que el número de electrones de ese átomo central sobrepase el octeto. Pero ya como el cloro pertenece a un tercer periodo, él tiene la capacidad de expandir el octeto. Entonces no es que sería un solo doble enlace, pueden haber más de un doble enlace. Pero también ustedes tienen que tener en cuenta que en estas especies que puede formarse, que eleva la carga formal. Cuando ustedes hacen las estructuras de Lewis, acuérdense que ustedes determinan las cargas formales. ¿Qué pasa? En la medida de que la carga formal de ese átomo central se haga mayor. ¿Eso es una medida de qué? Cuando esa carga formal del átomo central aumenta, es una medida de la formación de qué tipo de enlace. Covalente coordinado, donde el par de electrones lo esté suministrando uno de los dos átomos. Entonces, claro, acuérdense que las estructuras de Lewis, a veces hay una probable, pero puede haber más de una probabilidad, o sea, no es que esté errónea. Entonces, nosotros tenemos que ver todas las estructuras de Lewis en su conjunto con sus cargas formales, donde estén más hacia el mínimo de cargas formales, y también que la sumatoria de esas cargas formales de la carga del ion, que en este caso sería menos. Todo eso lo tenemos que tomar en cuenta. Pero claro, un mayor número de carga formal hace que se retire más densidad electrónica por inducción del enlace OH y salga más fácilmente. ¿Ya? Más fácilmente, claro, el estado de oxidación es una medida de esa carga formal. No es lo mismo estado de oxidación que carga formal, pero es una medida. Entonces también, claro, mientras mayor número de dobles enlace pi, o sea, cuando haya número de enlace doble entre el átomo central y el oxígeno, eso quiere decir que más deslocalizada va a estar esa carga negativa. Por lo tanto, y ese mayor número de enlace pi es con el ácido perclórico, que tiene un mayor número de O. ¿No es así? ¿Cuántos oxígenos tiene? 4. Entonces ahí se puede formar, entonces, el mayor número de enlace pi, va a haber una deslocalización de la carga negativa y por lo tanto es más estable esa especie, ese anión, y por lo tanto el hidrógeno se va a perder más fácilmente. Sí, entonces yo les pregunto también, ¿qué tiene que ver con la acidez del oxoácido? Claro, ya le dije que se pierde más fácil el protón. Aquí, ¿cómo analizan lo que es la solvatación?
Alguien que me lo explique. Vayan pensando, voy a hacer una recarga a alguien y vayan pensando en eso. ¿Qué tiene que ver con la solvatación? ¿Cómo va a afectar la solvatación en agua la acidez? Espérate, ¿cómo que por la segunda? Jóvenes, ¿me escuchan? Sí, profe, el oxígeno por la resonancia fortalecerá la acidez, mientras que el hidroxilo la debilita. Muy bien, por el efecto de inducción, ¿verdad? Acuérdense que la molécula de disolvente es el agua. Entonces, acuérdense que también eso usted lo maneja en química orgánica con los ácidos carboxílicos. Ustedes manejan lo que es y la acetona y todo el equilibrio cetoenol, ¿se acuerdan? Entonces, aquí tenemos el oxígeno que está unido, es el ceto, ¿verdad? El oxígeno ceto y el otro es el OH, ¿verdad? Entonces, claro, dependiendo si el agua está interactuando con el oxígeno ceto o el del OH, va a aumentar o a disminuir la acidez. ¿En qué caso va a aumentar Tabata? ¿En qué caso va a aumentar la acidez? Cuando el agua interactúa a través del oxígeno ceto o a través del grupo OH. A través del oxígeno ceto. Muy bien, entonces la inducción, ¿verdad? Entonces ahí, entonces va a aumentar, pero en cambio va a decrecer, entonces va a aumentar ¿por qué? ¿Qué es lo que se quiere favorecer? La resonancia. No, ahí lo que se quiere favorecer por inducción es quitar densidad electrónica del enlace OH, ¿no es así? Para hacer que salga más fácilmente. Entonces eso va a retirar densidad electrónica del enlace OH para que él salga más fácilmente, incrementando la acidez. Pero si el agua interactúa a través del H, a través del oxígeno, ¿qué va a hacer qué va a hacer?
va es a dar densidad electrónica, haciendo más difícil, tenemos la que pierda el hidrógeno del grupo OH. Y ya me doy cuenta, Tabata está leyendo el folleto. ¿No es así, Tabata? Sí, profe. Digo que yo me doy cuenta de todo. Tabata está leyendo el folleto. El folleto es para lectura y comprensión. Si usted no lo lee, entonces ya yo no puedo hacer nada. Pero luego no le digan a la profesora Magali que el profesor Mario no le da nada de bibliografía ni de... No. Yo les doy su referencias bibliográficas y les suministro la información. Son ustedes los que no leen. Entonces no me echen la culpa de que yo... Ya ahí está Tabata, que ya me he dado cuenta que ella está leyendo. Ella está leyendo el folleto. Entonces vamos a seguir. Entonces ya lo que le habíamos dicho con esto de los oxoácidos, ¿verdad? Cuando a medida, usando el mismo átomo central, el mismo halógeno cloro, a medida que aumenta el número de oxígeno, ese carácter ácido se hace mayor. Ya lo hemos explicado, el ácido fuerte ahí sería el ácido perclórico, inclusive para trabajar ese ácido en el laboratorio se requiere de una cámara de tracción, tenemos que soporte esa acidez. En cambio, ¿cómo varía el nivel de basicidad? ¿Cuál sería el más básico? Sería todo lo contrario. El anión que proviene de la pérdida del protón del ácido hipocloroso, o sea, sería el hipoclorito, ¿verdad? O sea, él tiene mayor capacidad para aceptar un protón. Entonces, cuando nos vamos comparando el mismo oxoácido, es el oxoácido variando lo que es el átomo central hacia donde aumenta la acidez. ¿Hacia dónde aumenta la acidez? Para un mismo estado de oxidación en los oxoácidos. Por ejemplo, ahí el cloro, el bromo y el yodo están en un estado de oxidación 1 más. ¿Qué pasa? Expliquen. ¿Qué pasa con el radio? Acuérdense que hacia abajo el radio aumenta, hacia arriba el radio disminuye. Y hemos dicho que el radio afecta, ¿verdad? Lo que es el estado de oxidación. Bueno, aquí el estado de oxidación no lo vamos a tomar en cuenta porque es constante, pero el radio va disminuyendo. Entonces eso afecta la electronegatividad, haciendo, que la capacidad que tiene, la electronegatividad per se aumenta hacia arriba, el cloro sin importar el tamaño. Pero hacer más hace que él distorsione más fácilmente la densidad electrónica. Tenemos del enlace OH retirando más densidad electrónica y haciendo más fácil la salida del protón, en el caso del ácido hipocloroso. Pero ¿qué pasa con los hidráxidos, jóvenes? ¿Qué pasa con los hidráxidos? Si yo les pregunto eso en el examen, ¿pasa lo mismo? ¿Que el carácter ácido aumenta hacia arriba? No, sería lo contrario, porque tendría que ver con la capacidad del átomo central para extraer la densidad electrónica del grupo H. Y entonces, como el radio disminuye, al radio aumenta hacia abajo, por eso él tiene más capacidad para distorsionar. Pero pero ahí cómo explicamos el enlace, la fortaleza, de que el enlace, de que se pierda más fácilmente el protón en el ácido iohídrico. Hacia arriba. La energía del enlace. Otra vez ahí, Guevara todavía le falta. Yo no dije eso. Tiene Denver, ¿vio? Por eso que me gusta, pero está bien que intervenga porque me doy cuenta que todavía tiene esa carencia, ¿verdad? Pero no está mal porque me doy cuenta, pero otra vez le recalco que, explíquele, Denver. Que cuando vemos cuando vemos ahí tenemos que tomar en cuenta es la fuerza del enlace, no la electronegatividad. Exacto, es otro factor el que va a estar determinando de que ese protón salga más fácilmente. Acuérdense que ya lo vimos con un ciclo termoquímico. El ciclo termoquímico se lo expliqué verbalmente.
No se lo mostré, pero eso está en el folleto. En el folleto está lo que es el ciclo termoquímico, que le va a explicar que el factor más importante para determinar a lo largo de un grupo, o sea, si yo comparo los hidrácidos de los halógenos, el que pierde más fácilmente el protón es el ácido yohídrico, porque la fuerza del enlace, al ser el tamaño, aquí importa también, al ser el yodo de un mayor tamaño, entonces ahí eso determina que la energía del enlace entre el hidrógeno y el yodo se hace menor, más débil la energía y por lo tanto la fuerza asociado a esa energía. Por lo tanto es más fácil perder el protón. Ahora nos vamos a las reglas de Pauling. Acuérdense que Pauling determinó unas reglas empíricas para encontrar de manera empírica, práctica, lo que son los pKa de los oxoácidos. Entonces eso lo van a hacer en la práctica y también se le puede preguntar en el examen. Para eso yo tengo que hacer la estructura de Lewis del oxoácido y llegar a esa fórmula general que yo tengo ahí. E, que es el átomo central. O es el número de iones oxo unido a través de un doble enlace a ese átomo central. Y P es el número, ¿verdad? El subíndice P indica el número de esos iones oxo. Y luego, entre paréntesis, el número del grupo OH unido a ese átomo central. Y acuérdense que son esos hidrógenos que son los que se pierden, los que se transfieren. Y Q sería el número. P y Q, que son los subíndices, nos indica el número de iones oxo y de iones hidroxilo unidos al átomo central. Entonces, para determinar los pKa de manera empírica, siguiendo estas reglas, entonces tenemos que utilizar esa formulita, 8 menos 5P. Eso es así, 8 menos 5P. Entonces, ¿qué es lo que va a determinar el pKa ahí? Les pregunto, son los iones oxo, ¿verdad? El número de iones oxo. Entonces, en los ácidos polipróticos, nosotros encontramos, ¿qué significa poliprótico? Que tenga más de un hidrógeno ácido. Entonces, la diferencia, o sea, el delta en los pKa varía de 4 a 5 unidades. Entonces, yo les digo, en los ácidos polipróticos ya lo explicó Guevara el día de ayer. ¿Aumenta o disminuye la acidez, Guevara? Eso sí lo hizo muy bien. Entonces, explíquelo otra vez. Para a medida que van perdiendo un hidrógeno. Sí. Sí. ¿Cómo se hace bueno, el segundo pK? El segundo es menos ácido porque el hidrógeno es más difícil extraerlo porque hay una carga negativa que arrastra o impide que se pierda ese hidrógeno tan fácilmente. Claro, o sea que al haber una carga puntual negativa ya en la especie, ¿tá? Hace que tengamos que realizar un trabajo electrostático. Acuérdense que también acá, química físicamente hablando, hay que realizar un trabajo extra que es de carácter electrostático, ¿va? Porque ya hay una atracción de carácter electrostático o culómbico entre el hidrógeno que tiene una carga positiva con la carga negativa puntual que ya existe al haber retirado un protón. Entonces ahí tenemos el ácido sulfúrico, el H2SO4. Miren que la fórmula molecular nos dice la cantidad de iones oxo y de iones hidróxido que se encuentran en la estructura de ese ácido. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Alguien que me lo explique. Tenemos que hacer la estructura de Lewis para ver cuántos se unen de forma oxo y cuántos en forma de grupo hidroxilo. Claro, tenemos que hacer las estructuras de Lewis para determinar cuántos iones oxo hay y cuántos. Y cuando lo hacemos, determinamos que 2 de esos 4 oxígenos están en forma de oxo y 2 están en forma de hidroxilo. Por lo tanto, si no hacemos la fórmula, ahí hay un error, ¿sí? Porque 5 menos 2 es 10 y 8 menos 10 es menos 2. Y ahí yo tengo que es menos 3, ¿verdad? O sea que el pKa, su 1 del ácido sulfúrico es menos 2. Es decir, que tiene un pK negativo, lo que nos quiere decir que es un ácido fuerte. Entonces, hay la constante de disociación ácida, la primera es 10 al cubo, o sea, es mayor a 1. Es mayor a 1, por lo tanto es un ácido fuerte. Acuérdense que hay una relación
inversa, la constante es mayor a 1 y positiva, pero en el caso del pK es negativo. Mientras más mayor a 1 sea mientras más positivo sea esa potencia de 10, o sea, mayor a 1, más grande, más negativo sería el pK. Acuérdense que el pK es una escala logarítmica, no es una escala acá lineal. Entonces, ¿el pKa2 será más grande o más pequeña? Yo les pregunto. ¿Más grande o más pequeña? ¿Qué tendrían que hacer para determinar el segundo valor del pKa? Sumarle más 4 o más 5, ¿no es así? Si es menos 3, tienen que sumarle más 4, que daría más 1. O más 5 y daría más 2, ¿no es así? Ya salía positivo. Dándonos ese pK positivo, entonces intuimos que la segunda disociación será total o no. O sea que el ácido sulfúrico en la segunda pérdida sería un ácido fuerte o un ácido débil. Débil. Sería débil, ¿verdad? Ya lo hemos explicado el porqué. Entonces, cuando ustedes van a hacer las estructuras del ácido fosforoso, que es el fosfónico, también se le conoce así, o el ácido hipofosforoso, que es el fosfínico, entonces se van a encontrar que ninguna de esas dos sustancias contienen hidrógeno unido al grupo H, o sea, todos están unidos directamente al fósforo. Por lo tanto, no se le pueden aplicar, tenemos las reglas de Pauling. O sea, no tienen hidrógenos ácidos. Entonces, ácido con más de un centro, acuérdense que tenemos estructura, no se le pueden aplicar las reglas de Pauling. Es decir, cuando hay reacciones de condensación, que la vamos a ver inmediatamente entre las sustancias ácidas, por ejemplo, el ácido fosfórico se puede condensar para dar el ácido difosfórico, que es un ácido de cadena más larga, donde podemos decir ahí que el hidrógeno del ácido fosfórico ha sido sustituido por un grupo PO3H2, haciendo en consecuencia que el carácter ácido aumente. O sea que el ácido difosfórico es más ácido que el ácido fosfórico, porque ese grupo que ya contiene, o sea, ya no es hidrógeno, sino PO3H2, todo eso ha sustituido el hidrógeno. Claro, ahí tenemos átomos más electronegativos que retiran densidad electrónica y por lo tanto haciendo que ese hidrógeno, el hidrógeno que se pierda, sea más ácido, o sea, aumente la acidez. Entonces también tenemos el caso del ácido carbónico y el ácido sulfuroso. Son poco estables. Entonces las reglas de Pauling nos permite determinar anomalías estructurales en estos dos ácidos. ¿Por qué? Porque los pK que determinamos a través de las reglas de Pauling no corresponden a los valores experimentales. Y eso se debe a que nosotros no podemos, o sea, cuando se han hecho los estudios, que también incluyen estudios espectroscópicos, se ha encontrado que el dióxido de carbono solamente el 1% existe en su forma ácida. Entonces, por lo tanto, no es que todo el dióxido de carbono se encuentra disuelto de manera que se forme lo que es el H2CO3. Inclusive en el caso del ácido sulfuroso no se ha detectado esa estructura espectroscópicamente. Por lo tanto, eso es lo que hace que haya una discrepancia en los pKa calculado a través de las reglas de Pauling y lo que se determina experimentalmente. Entonces aquí les mostramos una serie de estructuras de ozoácido con sus correspondientes valores de pKa. Hay algunos ahí que hay algunos errores, tienen que detectarlo, donde faltan algunos dobles enlaces, ¿verdad? De esa forma,
entre el átomo central y el oxígeno. Entonces, en el caso, ya sabemos, las reglas de Pauling se aplican. Tienen que primero hacer la estructura de Lewis, determinar el número de oxígeno oso, y a través, pues, de la fórmula 8-5P determinar el valor del pKa1. Luego ya, claro, si hay un segundo pKa, tenemos que variar en 4 a 5 unidades, o sea, sumarle 4 o más 5. Entonces, en cuanto al carácter ácido de los cationes solvatados, vamos ahora. Espérense un momentito que voy a avisarle a una persona que me viene a hacer unas medidas que todavía no he terminado clase. Esto de los cationes solvatados, que son los acuo, ¿verdad? Los acuometales, o sea, que están solvatados de un número, o los ácidos acuo, ¿verdad? Se comportan como ácidos, están rodeados de un número determinado de moléculas de disolvente. Ya sabemos que para el segundo periodo, eso está determinado a 4 solamente moléculas. Por ejemplo, el berilio. ¿Por qué? Porque está determinado, limitado a 4 moléculas de agua y no a 6, como en el caso del aluminio. ¿Por qué está limitado al caso de 4 para elementos del segundo periodo, jóvenes? Porque no tienen disponible orbitales de... Claro, porque ellos no pueden sobrepasar el octeto, ¿se acuerdan? Claro, solamente puede tener como máximo 8 electrones. Y muy bien, por la disponibilidad carecen de orbitales D. No tienen disponible energéticamente esos orbitales y por lo tanto no pueden expandirlo. Entonces se le llama acuo, o sea, cationes, ácidos acuo. ¿Por qué ácidos acuos? Porque ellos dan acidez en disolución. O sea, cuando ellos se disuelven en agua, ellos se solvatan o se hidratan de un número determinado, un número exacto de moléculas de agua. Claro que ahí, al igual que ocurre con los oxoácidos, el hidrógeno que ellos dan en disolución, ¿de qué proviene? ¿De dónde proviene ese hidrógeno ácido? O sea, yo tengo, por ejemplo, tenemos el metal, puede ser el aluminio, ¿verdad? El aluminio solvatado a 6 moléculas o hidratado con 6 moléculas de agua, rodeado, ¿verdad? De 6 moléculas de agua y da MOH, H2O5 con una carga positiva más el ion hidrógeno. ¿De dónde proviene ese hidrógeno? Ese protón. Vean la ecuación. ¿De dónde proviene ese hidrógeno? Miren que aquí, comenzando, no podemos... Del agua, ¿verdad? Proviene del agua. No podemos ver aquí, claro, que aquí el proceso de pérdida del protón de estos cationes solvatados, que son acuocationes, no lo podemos, o sea, aumenta, claro, con la carga tenemos del metal, aumenta con la carga del metal y también con la disminución del radio del metal. O sea, retira más fácilmente densidad electrónica, perdiéndose más fácilmente, tenemos el hidrógeno. Pero no podemos visualizar esto como una interacción meramente, como una interacción de Van der Waals, sino que equivale a un enlace químico, donde en realidad
esas moléculas de agua se encuentran coordinadas, tenemos al metal a través de un enlace covalente coordinado. Acuérdense que cuando hacemos la estructura de agua, ¿qué hay sobre el átomo de oxígeno? ¿Qué hay? ¿Qué hay sobre La el carga átomo? parcial negativa. Se trabó. No, hay pares de electrones Sí, sí, no sí. compartidos, ¿va? O sea, no lo veo como la formación del dipolo por diferencia de electronegatividad del hidrógeno, sino que hay dos pares de electrones no compartidos. Si ese oxígeno tiene si el agua tiene ese átomo donador que es el oxígeno con dos pares, ¿qué puede formar con el metal que actúa como un ácido de Lewis? Un enlace coordinado en el metal del orbital y el oxígeno el par de electrones. Claro, entonces ahí se da una interacción covalente donde esa interacción es más covalente en la medida de que el catión es muy polarizante, ¿ya? O sea, la relación carga-tamaño es grande, donde el enlace se va a hacer más covalente. Entonces, claro, entonces eso afecta lo que es el nivel de acidez. Entonces hace que más fácilmente salga el protón, aumentando la acidez. Entonces eso se da, eso explica por qué algunos acuos de metales de transición tengan un nivel de acidez mayor. Y también la electronegatividad puede explicar también por qué en algunos casos también ese carácter ácido es anormalmente más alto de lo esperado. Entonces es eso. El hidrógeno proviene de una molécula de agua, claro. La molécula de agua se encuentra coordinado al metal. Entonces, el hidrógeno sale del OH. Acuérdense que el agua tiene dos hidrógenos unidos al oxígeno. Sale el hidrógeno como protón y queda como el OH coordinado a la molécula de agua. Es decir, el ion hidróxido es el que queda coordinado. Entonces, si el catión es muy polarizante, eso hace que salga más fácilmente, tenemos el protón. Porque también eso aumenta, ya les decía, la deslocalización de la carga negativa. Se da hacia el ligando, hacia la estructura del ligando, haciendo que más fácilmente salga el protón. Entonces, aquí lo pueden ver. Aquí hay una gráfica donde correlaciona el pKa con el parámetro electrostático, con esa letra griega que es no me acuerdo el nombre. Bueno, el parámetro electrostático, que es una relación de la carga al cuadrado entre el tamaño, que es el radio, ¿eh? Solvatado del catión. Entonces, claro, en la medida de que ese carácter, ese poder polarizante aumenta, o sea, la relación de la carga con el tamaño, el carácter ácido se hace mayor, y el pKa disminuye, o sea, se hace más ácido. Entonces, eso representa, para el caso de los elementos del bloque S, como en el caso del sodio, el estroncio, el magnesio, el calcio, el bario, el litio, donde se ajuste muy bien el modelo, se ajuste muy bien, o sea, que haya la correlación. Porque esos cationes se ajustan a un modelo electrostático, o sea, tienen mayor carácter iónico. Pero en la medida de que el carácter iónico disminuya, tenemos por la relación carga-tamaño, tenemos del metal, entonces eso hace que el nivel de covalencia aumente y por lo tanto que ya no haya una buena correlación y el pKa es más bajo, o sea, que aumente la acidez. O sea, que anómalamente la acidez aumente, como él puede ser del talio, el talio 3+, puede ser también el hierro 3+, que se aparte, o el estaño 2+. Ahí en el caso del estaño 2+, tiene que ver con la electronegatividad, donde el pKa se hace menor de lo esperado, o sea, se hace más ácido, o sea, que se pierda, tenemos ese protón. Y cuando nos vamos en un periodo,
el aumento de la carga nuclear efectiva también hace que el poder polarizante aumente y se pierda más fácilmente. Entonces, claro, ese bloque D, tanto en el bloque D como en el bloque P, en la medida de este pK se haga menor, sea más ácido el hidrógeno, que salga con mayor facilidad de lo pronosticado. Entonces, eso nos dice que hay una mayor covalencia, tenemos en el enlace. Es decir, que el carácter polarizante aumente del catión. Entonces, el carácter ácido de los cationes solvatados depende del poder polarizante, o sea, la relación carga-tamaño, cuando es muy iónico en el caso de los elementos del bloque S, del grupo 1 y 2, entonces eso hace que se ajusten al modelo, ¿verdad? Que haya una buena correlación entre el valor del pKa con ese valor ese parámetro electrostático, que es la relación carga-tamaño. No importa que sea Q o Q al cuadrado. Luego también la carga nuclear efectiva cuando varía a lo largo de un periodo. Al avanzar en un periodo bloque D, ¿qué pasa? Aumenta la carga nuclear efectiva y eso hace que la relación carga-tamaño también aumente y eso hace que aumente la acidez. La electronegatividad, en el caso del bloque P, por ejemplo, mayor electronegatividad, eso hace que el carácter ácido aumente también. Todo eso nos conlleva a que haya mayor carácter covalente, o sea, de un enlace iónico se pase a un enlace covalente. Porque claro, la densidad electrónica está más deslocalizada, tenemos hacia, pero también puede darse que tenemos que la covalencia se da, tenemos por el metal, ¿verdad? Por el metal en un cierto estado de oxidación. Bien, mayor estado de oxidación del metal hace que el carácter, tenemos ácido, aumente. Ya lo decíamos por el efecto inductivo de retirar densidad electrónica. Y los del bloque S presentan por lo general un menor carácter ácido que los del bloque D. Entonces, dependiendo del pH del medio, por ejemplo, nosotros podemos encontrar una determinada especie. Por ejemplo, poniéndolo así con el ácido fosfórico. Fosfórico es un ácido poliprótico, triprótico, que contiene 3 hidrógenos ácidos. Entonces, dependiendo del pH, yo voy a encontrar unas determinadas especies. Entonces, ya ustedes en química analítica, ustedes han hecho los diagramas de distribución de especies, que es una relación de las concentraciones de determinadas especies con respecto a todas las demás que puedan existir en disolución. Aquí no vamos a hacer eso, pero solamente para que lo tengan presente. En el caso ya veíamos que en el sodio no presenta hidrólisis ácida, o sea, que el ion sodio no reacciona con agua para dar protones o iones hidrogenoides en disolución. Por lo tanto, eso no cambia en función del pH. El ion aluminio sí presenta hidrólisis ácida. Vamos a tener entonces diferentes especies en función del pH. Porque claro, también sabemos que el aluminio presenta un alto poder polarizante, al igual que el berilio 2+. Entonces, el aluminio ya sabemos que está hidratado, o sea, coordinado a un número, a 6 moléculas de agua, presentando entonces esta pérdida de protones, pero claro, a un cierto valor de pH, ¿cómo puedo encontrar ese aluminio? Como en forma de hidróxido, ¿no es así? Precipitando como hidróxido de aluminio a un pH alto, a un pH alto, sí, básico, nosotros vamos a encontrar que ese aluminio 3+ va a existir es como hidróxido de aluminio, donde precipita, es un sólido gelatinoso. Entonces, los iones metálicos en medio básico pueden precipitar en un pH mayor a 7. Si es poco soluble, acuérdense ahí la constante de producto de solubilidad, pero algunos hidróxidos ya ustedes saben que presentan carácter anfótero. Son solubles tanto en base como con ácido. Explíqueme un poco eso. De que sean anfóteros
y que sean solubles en bases y en ácidos, ¿qué significa? Por ejemplo, el hidróxido de aluminio tiene carácter anfótero. El hidróxido de aluminio, el hidróxido de berilio. Sí tienen carácter anfótero. Claro, entonces nosotros podemos solubilizar, ya ustedes eso lo han hecho en el laboratorio, pueden hacer soluble un hidróxido de aluminio adicionando más base, que sería adicionando más iones hidróxido, o sea, hidróxido de sodio en su forma de hidróxido de sodio, o adicionando un ácido como ácido clorhídrico. ¿No es así? Explíqueme un poquito, Denver, eso. Este tema le cuesta mucho a ustedes porque ya eso lo veíamos desde el semestre pasado cuando veíamos el efecto diagonal, ¿se acuerda? Que tanto el aluminio como el berilio tienen una relación diagonal y su química. Entonces, esto lo desarrollamos, pero lo estamos volviendo a decir, a explicar aquí en este tema ácido-base, porque claro, involucra un equilibrio ácido-base. Entonces, en este caso, ¿cómo se solubiliza? Tenemos ese hidróxido de aluminio en presencia de una base. Si yo sigo adicionando, o sea, a un determinado pH, él va a precipitar el hidróxido de aluminio, o sea, forma, ahí se encuentra, es unido a 3 iones hidróxido. Claro, 3 iones hidróxido más 3 moléculas de agua, pero precipita y es un sólido. No es que tenga, físicamente sería 3 iones hidróxido, que quiere decir que ha perdido 3 hidrógenos, las 3 moléculas de agua coordinadas, pero queda con 3 moléculas de agua todavía coordinado al aluminio. Pero cuando yo sigo adicionando iones hidróxido a través de adicionar una disolución de hidróxido de sodio, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué va a ocurrir? ¿Por qué se solubiliza? ¿Hay qué especie se forma? Un complejo. Claro, se forma un complejo. Entonces se coordina ya otro ion hidróxido. Tenemos otro ligando, así como lo conocemos. Hidróxido se coordina y se forma lo que es el tetrahidroxoaluminio 3, y eso es una especie soluble. Entonces eso es un catión. Claro, si estamos adicionando hidróxido de sodio, ¿cuál sería el contranión de ese anión complejo? Que es el tetrahidroxoaluminato 3. No es aluminio, aluminato 3. ¿Cuál sería el contranión en el medio de reacción? El catión. El catión, el contranión. ¿Y cuál sería si estamos adicionando hidróxido de sodio? Sodio. Sería el sodio, muy bien. Entonces eso nos está diciendo que es anfótero porque está reaccionando con la base, con más base, que es el hidróxido de sodio, para dar esa especie compleja. Pero ¿cómo explicamos en el caso de que también se solubiliza en un ácido? Por ejemplo, si adicionamos ácido clorhídrico, ¿cómo ocurre ese proceso de solubilización? ¿Cómo ocurre esa reacción? Se coordina con el cloro, con el cloruro. No, piénselo un poquito, ustedes lo han hecho. Si ustedes jamás combinan, si ustedes adicionan un hidróxido más ácido, se forma la sal más agua, ¿no es así? No, ¿por qué se les complica tanto esto? Si ustedes lo han hecho, tienen un hidróxido de aluminio y le adicionan ácido clorhídrico, ¿no se forma cloruro de aluminio? No. Soluble en el medio más agua, y eso hace que se solubilice. Pero explíquelo un poquito más en detalle. ¿Qué pasa si ustedes van adicionando ácido clorhídrico? O sea, van disminuyendo el pH. Acuérdense qué especies tendremos según el pH del medio. Entonces, claro, aquí variando el pH,
voy a hacer que ocurran cambios químicos. Entonces, variando las especies, o sea, la composición de las especies, o sea, las especies que van a prevalecer a ese determinado pH, que lo voy a ir variando, ya sea adicionando base o adicionando ácido al medio de reacción. Entonces, ¿qué estaría aquí pasando? Que les cuesta mucho este tema. Yo no sé por qué tienen que ver las cosas de manera lógica. ¿Qué pasa si yo estoy adicionando ácido clorhídrico? ¿Qué estoy adicionando al medio H? ¿Ah? ¿Qué puedo hacer? Protonar los iones OH que se encuentran coordinados al metal. ¿Y en qué quedan convertidos finalmente si se protona? El oxígeno nuevamente a agua queda como hexacoordinado, o sea, con 6 moléculas de agua queda aluminio 3+, rodeado de 6 moléculas de agua. ¿Y cómo se le llama a ese ion complejo? ¿Cómo se le llama a ese ion complejo? Hexa, aquo, aluminio, aluminio 3. Claro, ahí no se tendría que poner la carga porque se sobreentiende que el aluminio solamente presenta una carga, un estado de oxidación que es 3+. Entonces, y claro, ese catión, que ahora es un catión complejo, no un anión, que sería el aluminio, 3+ rodeado de 6 moléculas de agua. Como las moléculas de agua son neutras, todo ese catión complejo, ¿qué carga tiene? 3+. ¿Cuál sería el contranión de ese hexaacuo aluminio, de ese catión complejo? ¿Cuál sería el contranión? El ion cloro. El anión cloruro, ¿verdad? O sea, sería el cloruro. Entonces uno de manera simplificada dice cloruro de aluminio. No es así. No tengo que decir tricloruro de aluminio porque eso es un error, porque el aluminio solamente presenta un estado de oxidación. Cloruro de aluminio lo decimos de manera así simplista, pero en realidad el aluminio, ¿cómo se encuentra, Guevara? Rodeado de moléculas de agua. Claro, como el hexaacuo aluminio, ¿verdad? Y claro, más agua sería el otro producto. ¿Ven? Que es así. Entonces, ya para terminar, vamos a terminar aquí. Ya en la próxima clase de la siguiente semana vamos a ir más rápido. Estudien, porque ya no voy a ir tan lentamente explicando, voy a ir más rápido. Pero eso requiere de mucha lectura por parte de ustedes, y que ustedes son los que me hagan preguntas a mí para poder yo responderles sus dudas. Entonces, ¿qué especies tendremos según el pH del medio? Entonces, ya yo les dije, tenemos el cromo 6+. Estos elementos tenemos con un alto estado de oxidación, son muy polarizantes. Acuérdense que la relación carga-tamaño es la que nos determina este carácter polarizante. Entonces, el 6+ es muy polarizante. Entonces, él no existe como un catión, sino como un oxo anión. Como un, como un oxoanión, porque existe en forma de ion dicromato. Y claro, dependiendo del pH, yo puedo, formar un polioxometalato. Tenemos, dependiendo del pH. Eso lo vamos a ver la siguiente clase. Puedo tener el ion dicromato o el ion cromato, dependiendo del pH del medio. O sea, de que se forman esas estructuras poliméricas, depende del valor del pH. Entonces, eso tenemos que ver la reacción ácido-base. Entonces, los no metales, el cromo es un metal. Y los no metales en estado de oxidación positivo también son muy polarizantes. Por ejemplo, el fósforo 5+ no puede existir tampoco como catión, existe en forma de oxoácidos, formas de oxocationes, por ejemplo, el ácido fosfórico, que lo veíamos. Y ese ácido fosfórico, acuérdense que representa un oxoácido y va a contener los oxoaniones, que sería el ion de hidrógeno fosfato, el hidrógeno fosfato y el fosfato. Que ya lo decía, que la composición que yo tenga
O sea, qué especies van a ser las predominantes depende del pH del medio. Igual el cloro, que es otro elemento no metálico, puede existir, no puede existir como catión en ese alto estado de oxidación, sino en forma de oxoácido, ¿va? Forma de oxoaniones. Pero ya habíamos dicho, el ácido fosfórico es un ácido débil, pero el ácido perclórico es un ácido fuerte, el más fuerte que existe. Y en solución acuosa siempre va a existir en forma, ya lo habíamos dicho, como el ácido clorhídrico, en forma de ion perclorato. Ya ustedes dicen que el ácido fosfórico es el que tomamos cuando consumimos ¿qué bebida? ¿Qué bebida? Coca-Cola. Coca-Cola, adivine. Acuérdense que esas campañas de la Coca-Cola la hacían grandes artistas, Michael Jackson, Lucía Méndez, todos esos grandes artistas hacían promoción, o sea, los tomaba la Coca-Cola para hacerle promoción, y eso ha quedado tan arraigado en la población que consumimos mucho. Ya porque eso engorda, eso traten de evitar esa bebida porque tiene mucho azúcar. Entonces ven que un ácido, en el caso del ácido fosfórico, es un ácido débil y el ácido perclórico es un ácido fuerte. Entonces, ¿qué es lo que determina que uno sea débil y qué es lo que determina que el otro sea fuerte? Entonces, eso tiene que preguntárselo porque puede venir en el examen. Entonces, vamos a dejarlo hasta aquí y terminamos el día ya. Ya las siguientes diapositivas son menos, ya voy a ir más rápido. Y luego entramos a lo que son las reacciones redox. Inclusive cuando entremos a las reacciones ácido-base enfocado en lo que ya lo hemos avanzado mucho, en lo que es el enfoque de Lewis, vamos a ver que también, acuérdense que estos diferentes enfoques de ácido-base no se contradicen unos con otros. Todos, vamos a decir, se correlacionan muy bien unos con otros. Entonces vamos a ver, por ejemplo, ya lo veíamos, cuando el protón se une a una molécula de agua, en realidad eso es un enlace covalente coordinado, donde el protón actúa como un ácido o como una base. Ácido. Como un ácido, y el agua con el par de electrones del oxígeno actúa como una base. Pero ya cuando veamos el enfoque, tenemos de Lewis para explicar los compuestos de coordinación. Entonces vamos a encontrar una amplia, ya no vamos a hablar solamente del protón como un ácido de Lewis, sino vamos a hablar de otros ácidos. Y para eso tenemos que hacer las estructuras. Por ejemplo, ya veíamos también el caso de el trifluoruro de boro, que es un ácido de Lewis. Pero si ustedes lo ven así, ¿cómo van a determinar? Claro, el boro pertenece a qué periodo. ¿A qué periodo? El boro al periodo al segundo. Por lo tanto, miren que él inclusive es un elemento deficiente de electrones porque él no llega a completar el octeto y queda con 6, queda deficiente en electrones. Entonces, claro, él no es que va a donar un par de electrones, sino que tiene orbitales vacíos para poder actuar como un ácido. Entonces vamos a dejarlo hasta aquí. Vamos a dejar de compartir pantalla. Vamos a ver quiénes llegaron tarde.